Del Señor esté con nuestras vidas, esté con nuestros llamados, esté con nuestros ministerios. Ya estuvimos en un tiempo de oración, la enseñanza que dio el pastor Argilio, una enseñanza muy certera. Y lo que más me llamó la atención de lo que dijo el pastor Argilio fue que de año en año subiríamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que en el milenio nosotros vamos a seguir celebrando esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? No es que es algo que ya cesó con el pacto renovado, con el nuevo pacto, sino es algo que Dios va a ir creando en nosotros. Es algo que incluso va a seguir ocurriendo en el futuro. No es algo que cesó, porque lo que cesó fueron los ritos, los legalismos, las normas que ya no sirven, que no tienen ningún valor dentro de la ley, pero hay cosas que tienen un valor espiritual. Yo creo que las fiestas tienen un significado profético poderoso. Rescatando algunos puntos. Bueno, primero, no nos reunimos en el lugar donde siempre nos reunimos, porque estamos en construcción. Entonces, déjenme ver si por aquí tengo algo para mostrarles. Déjenme ver. No, creo que no. Pero bueno, otro día se los muestro. Estamos en construcción, estamos adecuando el nuevo lugar para tener una mejor experiencia y que todos podamos adorar a Dios como Dios quiere que lo adoremos, como Dios quiere que lo exaltemos. Entonces, uno de los puntos importantes es que el tabernáculo somos nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. El primer tabernáculo somos nosotros. Entonces Dios viene a habitar dentro de nosotros. Y en ese orden y bajo esa estructura y ese fundamento, también la palabra nos enseña que en la temporada de tabernáculos es un tiempo para también levantarle a Dios un tabernáculo donde nos podamos reunir con Él. Mire que nosotros ahora mismo estamos levantando tabernáculos en temporada de tabernáculo, entendiendo que el primer tabernáculo somos nosotros, pero también estamos levantando un tabernáculo físico donde nosotros podamos reunirnos con Él, predicar su palabra. Ya nosotros lo hacemos personalmente. Ya nosotros, por lo menos en mi caso, yo me reúno con Dios todos los días. En la mañana, en la noche, en la tarde, al mediodía. Entonces nuestra comunión no depende de un lugar físico, pero Dios quiere que nosotros levantemos un lugar físico para que muchas personas que no tienen la misma espiritualidad de nosotros puedan conocer de Dios. Un lugar para enseñar, para entrenar, un lugar exclusivo y dedicado para Él. Entonces, por eso dice la palabra en Éxodo 42. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Mire que el Señor quiere que levantemos el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo es tiempo para levantarle a Dios un tabernáculo donde nos podamos reunir con Él. Harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿para qué es un tabernáculo? Un tabernáculo fue diseñado para que sea un lugar donde podamos ofrecer ofrendas a Dios. Mire que en Éxodo 46 dice así: después pondrás el altar del holocausto. El holocausto quiere decir ofrenda. Delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, obviamente, la primera ofrenda es el Señor Jesucristo. Jesucristo pagó por toda la vida cultica que nosotros debíamos llevar. Jesucristo es la mayor ofrenda al Padre
pero Dios también quiere que nosotros seamos imitadores de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo se ofreció en ofrenda, nosotros también tenemos que ofrecernos en ofrenda a Él, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, con nuestra finanza, con nuestra adoración, con nuestra oración. O sea, todo nuestro ser tiene que ser una ofrenda a Dios, y Dios quiere levantar un lugar físico, además de nuestra vida, para que nosotros podamos en ese lugar físico ofrecerle una ofrenda a Dios. Por eso en el Nuevo Pacto dice, no se dejen de congregar. ¿Por qué la palabra en el Nuevo Pacto dice, no dejen de congregarse? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros en lo personal tengamos una relación con Él, pero que también aprendamos unidos como grupo, unidos como iglesia, a adorarlo. Entonces Dios, además de que nos une en la fe como iglesia, también quiere que estemos en un lugar físico donde nos toleremos los unos a los otros, donde nos amemos los unos a los otros, donde nos ayudemos los unos a los otros, y en ese lugar físico nosotros podamos adorarle. Entonces ya dije que el primer tabernáculo somos nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, porque está también entonces la mentalidad religiosa de que creen que todo se limita es a un lugar físico y a la iglesia. No, la iglesia no es el lugar físico, la iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces la gente piensa que ir a la iglesia es como que ir a conectarte con Dios. No, yo voy al lugar físico, pero ya yo estoy conectado con Dios en mi relación personal. Yo voy al lugar físico a tener una experiencia grupal con Dios. Dios siempre, desde el antiguo pacto, hasta antes del antiguo pacto, hasta después del antiguo pacto, en el nuevo pacto, nos habla de experiencias grupales. Mire que en la iglesia del libro de los Hechos habían experiencias grupales. Entonces, ¿yo para qué me reúno? Para tener una experiencia grupal con Dios. Ahí voy con mi familia, ahí voy con mi pastor, ahí voy con mis hermanos, con los profetas, y tenemos una experiencia grupal. Eso está en la palabra, en el nuevo pacto, antiguo pacto, antes. Pero yo no voy a tener una experiencia con Dios limitada a la experiencia grupal. Yo primero tengo que tener una relación personal con Dios, y por eso es que Dios quiere que nosotros seamos su tabernáculo. Entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero Él también quiere tener un lugar físico donde nos podamos encontrar con Él, donde podamos ser edificados, donde podamos ser cambiados, donde podamos ser transformados. Eso es tabernáculo, un lugar de adoración y encuentro con la gloria. Aunque debemos tener claro que Él está dentro de nosotros, que no podemos llevar a que no, yo voy a ir al lugar santo como con mentalidad de antiguo pacto. No. O sea, entienda el concepto de lugar físico y de adoración grupal sin desconocer los principios del nuevo pacto. Entiéndalo. Entienda que Él está dentro de usted, y entienda que el primer tabernáculo es usted mismo, somos nosotros mismos. Entonces dice en Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Verdad? Una experiencia grupal. Dios quiere que nos encontremos grupalmente con su gloria. ¿Por qué Dios quiere que nos encontremos grupalmente con su gloria? Porque muchas veces nosotros como seres humanos no nos toleramos los unos a los otros. Tenemos una relación con Dios, pero no toleramos al hermano, no toleramos al vecino, vivimos en discordia con los demás. Entonces decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué Dios dice en su palabra? Que el que ame a Dios, primero tiene que amar a su prójimo. Porque ¿cómo va a decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien está viendo? Eso lo dice la palabra en el libro de Juan.
Entonces Dios quiere que tengamos una experiencia en adorar a Dios con los demás. Pero ¿qué es lo que hoy vemos en la iglesia? En la iglesia hoy vemos que el hermano está peleado con el pastor, que el pastor está peleado con el líder, que el líder no gusta del otro líder, que de la intercesión no gusta desde la alabanza, que se pelean, que murmuran, que se critican. Entonces mire, todos dicen que aman a Dios. El de la alabanza dice que ama a Dios, el de la intercesión dice que ama a Dios, el otro dice que ama a Dios, pero no respeta y está peleado con su pastor. Entonces, ¿qué evangelio estamos viviendo? Ese no es el evangelio del reino. Entonces Dios dice, ok, está bien el concepto de que yo quiero tener una relación personal con ustedes. Sí, ustedes son el templo de mi espíritu, yo habito dentro de ustedes. Ustedes no necesitan un lugar físico, pero yo necesito trabajar en su carácter. ¿Y cómo es la manera de Dios trabajar en tu carácter? Mandándote a un lugar que te encuentres con otras personas y que con esas otras personas puedas adorar a Dios. Ahí es donde tu carácter va a ser moldeado, porque si tú no querías recibir corrección de nadie, viene tu pastor y te da una corrección. Y ahí es donde muere tu orgullo. De repente no le quieres ver la cara al hermanito y ese hermanito no te cae bien y todos los domingos tienes que verle la cara al hermanito sí o sí. Entonces ahí Dios trabaja con tu carácter y Dios tiene que permitir también la adoración grupal para que aprendamos a vivir en armonía. Por eso las enseñanzas apostólicas siempre vivan en armonía los unos con los otros, ámense los unos con los otros, respétense los unos a los otros, no se engañen los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Todas las enseñanzas apostólicas nos llevan a una buena convivencia con el prójimo. Entonces en la iglesia Dios nos enseña eso, a que aprendamos a perdonar, a que aprendamos a dejar el odio, a que aprendamos a dejar el rencor, a que aprendamos a convivir, a que aprendamos a tolerar aún con quien yo no estoy de acuerdo. Para eso es la iglesia, y usted no va a encontrar iglesia perfecta. Si usted se va a salir de su iglesia porque cree que su iglesia es muy imperfecta y se va para otra iglesia, ya también se va a encontrar con gente que no le va a pasar, gente con la que va a tener desacuerdo, gente con la que va a tener diferencia. Y la solución no es cambiar de iglesia, la solución es que usted aprenda a moldear su carácter y a permitir que el Señor haga una obra de tolerancia en su vida. Y también es importante estar en el lugar de nuestra asignación, el lugar donde el Señor nos llamó para que le sirvamos. Entonces, en esta temporada de tabernáculos, es bueno recordar de dónde nos sacó Dios y en la mejor condición que estamos ahora. Dice Levítico 23, 42 al 43. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, hablándole a los hijos de Israel. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ellos iban para la tierra prometida. Sus descendientes estarían en la tierra prometida, los descendientes de los israelitas. Pero Dios les dice, ustedes celébrenme los tabernáculos para que sus descendientes recuerden de dónde yo los saqué. ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. ¿Y dónde ellos iban a estar? En la tierra prometida. Entonces Dios quiere que nosotros nos acordemos de dónde Él nos sacó. Acuérdese de todos los desiertos que usted ha pasado. Esto es una temporada para usted acordarse de todos los desiertos que ha pasado, de todos los momentos duros que usted ha pasado. Y también medite en la condición mejor en la que usted está ahora. Usted estaba apartado de Dios y Dios lo volvió a reconciliar. Usted estaba en pobreza y Dios lo llevó a tener abundancia. Usted estaba enfermo y Dios lo sanó. Usted estaba con problemas familiares y el Señor ha levantado, ha restaurado su familia. Entonces usted tiene que acordarse de dónde Dios lo sacó y en la mejor condición que usted se encuentra ahora.
Esto es una temporada para recordar eso. También temporada de tabernáculo es un tiempo de buscar al Señor en intimidad. ¿Qué es tener intimidad? Intimidad es tener una comunión con el Espíritu que vive dentro de mí. Tener una relación. Dios quiere que tengamos una relación con su Espíritu. Dios quiere que tengamos una relación con su presencia. Entonces, dice Éxodo 33:7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Entonces es un lugar de intimidad con Dios. Este es un tiempo para sacar espacio para desarrollar nuestra relación con Él, para tener una intimidad con Él. También tabernáculo es tiempo de experiencia con el fuego de Dios. Números 9:15 dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Entonces, tiempo de que en esa intimidad con el Espíritu podamos experimentar el fuego de Dios. Esto también lo habla en el Nuevo Pacto, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está dentro de ti por la imposición de mis manos. Entonces, también en el Nuevo Pacto, nosotros que somos del Nuevo Pacto tenemos experiencia con el fuego de Dios, así como la tuvo Moisés. Pues tenemos que en intimidad pedir tener una experiencia con el fuego de Dios, tener una experiencia con esa presencia ardiente del Espíritu Santo. También tabernáculo es un tiempo de conexiones divinas. Número 16:43 dice, y vinieron Moisés y Aarón. Moisés y Aarón tenían una conexión divina para servirle a Dios. En tabernáculo Dios te conecta con gente, o Dios reafirma conexiones que ya tú tenías para que con esas personas tú puedas servirle a Dios. Personas asignadas por Dios a tu vida para que levanten un tabernáculo de reunión. También en esta temporada de tabernáculos es tiempo de hacer a Dios nuestra habitación. Y que ese habitar de Dios en nosotros nos dé la paz que necesitamos. La palabra dice en Salmo 76:2, en Chalén está su tabernáculo y su habitación en Sión. La habitación de Dios, Sión, que representamos nosotros. Y dice, y en Chalén está su habitación. Chalén quiere decir paz. Es decir, que cuando Dios habita en nosotros, nosotros vamos a tener la paz que necesitamos para afrontar las circunstancias. ¿Usted quiere tener paz? Haga de Dios su habitación. Deje que Dios habite en usted. Y ese Dios que habita en usted le va a dar la paz que usted necesita para salir adelante. También esta temporada de tabernáculos es un tiempo para ser agentes, para que tú seas un agente que baje el cielo a la tierra, para que traigas intimidad con Dios y traigas lo profético de Dios a esta generación. Dice Éxodo 33:9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Mira que Moisés era un agente, porque Moisés entraba en el tabernáculo y la columna de nube descendía. ¡Qué tremendo! El poder cuando nosotros entendemos que somos agentes. O sea, la presencia de Dios no descendía por sí sola. Entraba Moisés y entonces la columna de nube descendía. Y también esto lo llevamos al Nuevo Pacto. Pasaba Pedro y su sombra sanaba a los enfermos. O sea, si la sombra de Pedro no pasaba, pues no se sanaban los enfermos.
Si los delantales de Pablo no llegaban a las manos de alguien, no se sanaban los enfermos. Entonces, ¿por qué esto? Porque a veces también en la enseñanza del nuevo pacto nosotros creemos, no, ya lo hace Jesucristo, la presencia, sí. Pero tenemos que entender que en el nuevo pacto hay hombres y mujeres con un poder de embajadores en el reino, que también lo habla en la palabra, en el nuevo pacto, que somos embajadores. Entonces un embajador porta el poder del reino que representa o del gobierno que representa. Por ejemplo, nosotros que estamos en el nuevo pacto representamos el poder del reino de Dios, y donde quiera que nosotros pisemos, se supone que cosas tienen que comenzar a pasar. Y es tiempo para comenzar a activar esa palabra en nuestra vida. Nosotros como embajadores, como agentes, vamos a bajar el cielo a la tierra, que era lo que hacía Moisés cuando entraba en el tabernáculo, bajaba el cielo aquí a la tierra. Entonces la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Es decir, que Moisés traía lo profético, el hablar con Dios, el Dios revelársele a alguien. Eso es lo profético. Entonces nosotros también tenemos que comenzar a bajar el cielo a la tierra, traer intimidad con Dios a esta generación y traer lo profético a esta generación, porque lo que esta generación necesita es el cielo aquí en la tierra. Necesita tener intimidad con Dios y necesita que lo profético sea activado en sus vidas. También tabernáculo es un tiempo para desempeñar nuestro ministerio, hacernos cargo de lo que Dios nos ha encargado. Es tiempo de servir a Dios con el ministerio que Él nos ha entregado. Número 3:7 dice, y desempeñen el encargo de Él y el encargo de toda la congregación. Mire que el Señor nos está llamando a encargarnos de la congregación. Nos está llamando a servirle. Dice, delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Entonces Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, sirvamos en la congregación, desempeñemos las asignaciones que Él nos ha delegado, que nos ha comisionado. También es tiempo de colocar en el tabernáculo utensilios de servicio. Ojo lo que voy a decir. Los primeros utensilios de servicio somos nosotros los hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo nos habla cuando le dice a Timoteo que nosotros somos utensilios, instrumentos de honra, ¿verdad? Pero también hay cosas que las personas usamos, cosas que las personas, que nosotros los hijos de Dios usamos para servirle a Dios. Eso puede ser instrumentos, pueden ser equipos, pueden ser computadores para que el mensaje se transmita, teléfonos. O sea, nosotros somos los primeros utensilios, pero también hay utensilios que nosotros usamos para servirle a Dios, para que su reino sea establecido aquí en la tierra. Entonces dice en Números 3:8, guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Fíjese que la palabra nos está hablando de que nosotros vamos a ministrar a Dios con utensilios. Por eso es que en esta temporada, usted, pastor que me está escuchando, levante su ministerio, ponga su vida espiritual bien bonita, y también el lugar donde él se reúne con la gente, no sé, píntelo, haga algo, cámbielo, levante un tabernáculo tanto personal como grupal, hágalo, porque el Señor nos está llamando que en esta temporada nos levantemos y le sirvamos, porque en realidad en esta vida lo único importante es Dios. Lo demás
son cosas pasajeras, pero el propósito por el que usted está aquí en la tierra es para servirle a Dios. Y eso se lo dijo Mardoqueo a Esther: para este tiempo tú has llegado al reino. ¿Por qué Dios te tiene con vida? ¿Por qué Dios te tiene con salud cuando muchas personas han muerto? ¿Por qué Dios te tiene todavía en esta temporada? Porque para este momento ha llegado y Dios quiere que usted se enfoque ahora en servirle. Lo demás va a venir por añadidura: la salud, la riqueza, su paz familiar, su paz emocional. No le estoy diciendo que deje todo, le estoy diciendo que dentro de todas sus ocupaciones le sirva a Dios. Sírvale a Dios y sea ese utensilio e instrumento de servicio para que se ministre en su tabernáculo. También es necesario levantar el tabernáculo de acuerdo al modelo mostrado. Dice Éxodo 26:30: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mira qué tremendo. O sea que no podemos construir cualquier tabernáculo, no podemos construir un tabernáculo solo de acuerdo a lo que nosotros pensamos o no. Es de acuerdo al modelo que nos fue mostrado. Tenemos que construir un tabernáculo conforme a lo que Dios dice, a lo que Dios muestra, a lo que Dios indica. También tabernáculo es un tiempo para ser ungidos con el poder del Espíritu Santo. Aclaro algo: ya nosotros tenemos al ungido dentro de nosotros, que se llama Jesús, que se llama el Espíritu Santo, el Padre. Tenemos la Trinidad dentro de nosotros. Tenemos al ungido dentro de nosotros. Ya nosotros somos ungidos porque tenemos al ungido. Pero ¿qué pasa? Que esa unción nosotros tenemos que activarla. Ya yo estoy ungido. Ya yo tengo la tarjeta, pero ahora tengo que pasar la tarjeta. Pastor, ¿dónde está eso en la palabra? Claro. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está donde en ti. Entonces ya hay una unción en nosotros, pero nosotros tenemos que avivarla. Por eso la palabra también en Tesalonicenses dice que no apaguemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu está dentro de nosotros, pero puede ser avivado, activado, o puede ser apagado. Entonces nosotros no podemos estar apagados en el Espíritu. Nosotros tenemos que avivar y activar esa unción que ya está en nosotros, y de esa manera somos completamente ungidos con el poder del Espíritu Santo para ser testigos de su nombre, para ser testigos de su poder. También es un tiempo donde Dios nos llama para darnos instrucciones. Levítico 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Esta temporada de tabernáculo es un tiempo para aceptar el llamado de Dios, para entrar en ese llamado, en esa intimidad con Dios, y que Él nos dé las instrucciones que necesitamos. También es un tiempo, este tabernáculo, para estar bajo la protección de Dios. Dice Salmo 61:4: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Seguridad de Dios en este tiempo donde hay virus, hay enfermedades, hay conflictos, hay cosas negativas. Usted tiene que saber que Dios le da su protección y usted tiene que agarrarse a esta palabra. También, ya para ir terminando, es un tiempo donde Dios va a hacer justicia sobre los que han deshonrado el tabernáculo de Dios. O sea, los que han deshonrado la palabra profética, los que no creen en la palabra profética, los que no creen en la iglesia, los que deshonran a la iglesia, los que maldicen a la iglesia, los que señalan a la iglesia, los que maldicen a sus padres espirituales,
los que están en contra de la visión, en contra del propósito de Dios, los que le colocan fuego al santuario de Dios. Dice Salmo 74:7, han puesto fuego a tu santuario, pero no el fuego de Dios, un fuego destructivo. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Usted, en vez de ser un instrumento del diablo para que la obra de Dios se divida, para que la obra de Dios se destruya, para que la obra de Dios esté en problemas, en pleitos y en discordia, usted tiene que ser un instrumento de Dios para levantar la obra de Dios, para levantar el tabernáculo de Dios. Usted tiene que levantar el tabernáculo de Dios. Usted no puede ser un instrumento del enemigo, porque Dios ve esas cosas, usted las ve contra un hombre, pero Dios las ve contra él mismo, porque todo el que le hace daño a la iglesia no le hace daño a un hombre, no le hace daño a una entidad, no le hace daño a una doctrina, le hace daño al reino de Dios. Y el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Y mira lo que le dijo el Señor a Pablo. Pablo, cuando eso, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pero Saulo le dijo, pero porque yo no te estoy persiguiendo a ti. Señor, yo a ti no te estoy persiguiendo. Yo aquí estoy persiguiendo es a la iglesia. Y el Señor le dijo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque el que se mete con la iglesia, no que se mete con la iglesia, que habla mal de un pastor, de una iglesia, de un ministerio, no se mete con la iglesia. ¿Sabe a quién le pertenece la iglesia? La iglesia le pertenece a Jesucristo. Y el que se mete con la iglesia, se mete con Jesucristo. El que se mete con la iglesia, se mete con el Señor. El que se mete con cualquier cosa que Dios esté levantando, no se mete, porque a veces la gente habla mal de un pastor, de un líder, y creen que están atentando contra el líder porque no están de acuerdo con el líder. Quizá usted no esté de acuerdo con el líder, pero si Dios lo constituyó y esa persona le está sirviendo a Dios, y Dios le envió aquí a la tierra con un propósito especial, y usted cree que se está metiendo con el hombre, y cree que aunque usted no esté de acuerdo, y aunque usted critique muchas cosas, y aunque usted no entienda muchas cosas, pero si usted le hace daño a quien Dios envió, usted no se está metiendo con el hombre. Yo quiero que le quede claro eso en esta mañana, en esta tarde. Usted no se está metiendo con el hombre. Usted se está metiendo con el mismo Dios. Y mire lo que dice la Escritura. Cuando se reunió el concilio de los sumos sacerdotes y de los importantes de los judíos, ¿qué le dijo Gamaliel a los sacerdotes? Al sumo sacerdote y a los principales de los judíos. ¿Qué le dijo? Dejen esos hombres quietos. Porque si esa obra es de Dios, ustedes no la podrán detener jamás. Puede que se levanten, que los metan presos, pueden apiedrarlos, hablar mal de ellos, vituperarlos, dividirle la iglesia, lo que quieran. Puedes irte en contra, lo que quieras. Pero si esa obra es de Dios, no la podrás destruir, le dijo Gamaliel a los principales de los judíos. Y les terminó concluyendo, no sea que ustedes estén peleando contra Dios. Y uno se pone a pensar, pero es que los principales sacerdotes
no estaban peleando contra Dios, porque ellos decían que ellos creían que estaban obedeciendo a Dios. Ellos aquí con quien estaban peleando era contra los representantes de Dios, y Dios me habló a mí, me dijo, es que quien pelea contra mis representantes no está peleando contra el hombre, está peleando es contra mí, porque yo fui quien los envié. La religión no la creó un hombre porque le dio el capricho de que un hombre creara una religión, creara una doctrina, no. Primero, el reino no es ninguna religión, y segundo, el reino y quien envió a los hombres de Dios fue el mismo Dios. Y cada vez que usted pelea contra un enviado de Dios, usted pelea contra el que lo envió. Cada vez que usted le hace un video a una iglesia criticándola, y cuando usted habla mal de una iglesia, usted está hablando mal del cuerpo de Cristo, y usted no se mete en problemas contra esa iglesia, usted se mete en problemas contra el mismo Jesucristo, quien constituyó a esa iglesia. Entonces, en vez de profanar el tabernáculo de Dios, tenemos que ser personas que levantemos el tabernáculo de Dios. Tú tienes que levantar el tabernáculo de Dios en el nombre de Jesús. Y ya para ir terminando, también tabernáculo es un tiempo donde Dios nos llama a nosotros los líderes a tener mentalidad y vida de tabernáculo. Que es tener una mentalidad de tabernáculo, una mentalidad de adoración, una mentalidad de intimidad, una vida de intimidad, una vida de adoración. Dice Éxodo 33:8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Mira que cuando yo como líder tengo mentalidad de tabernáculo, el pueblo se levanta. Cuando yo vivo en intimidad con Dios, cuando yo vivo metido con Dios, cuando yo vivo consagrado a Dios, todo el pueblo se va a seguir levantando. Por eso es que como líderes, si te sientes que te caíste, si te sientes que tus manos se están desmayando, si te sientes cansado, levántate en el nombre de Jesús. Yo hoy te doy una palabra para que te levantes. Dice, todo el pueblo se levantaba, porque cuando el líder se levanta, todo el pueblo se levanta. Y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Bueno, este tema es muy largo, la verdad. Yo pudiera hablarle 4 días de seguido de todo lo que sé de este tema del tabernáculo, pero les voy a seguir hablando este próximo martes. Mañana lunes no vamos a tener la transmisión del Facebook Live. Vamos a tenerla el martes, 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de Colombia. Va a estar invitado Pastor Joel Copete desde Colombia y el profeta Antonio Duncan Jr. Y también mi persona, y ahí voy a seguir hablándoles un poco en mi parte de lo que es el tabernáculo. Pero de verdad no voy a poder terminar, pero por lo menos voy a dejarle algunos principios que yo sé que lo van a bendecir. Así que bueno, oramos en este momento para que se te revele este misterio, se te revele este diseño, que puedas ver en tu vida activadas todas las funciones proféticas del tabernáculo, todo lo profético de Dios que está ahora en el tabernáculo, sea activado en tu vida, sea activado en tu casa, sea activado en tu llamado, sea activado en tu ministerio, que se te revelen los principios, que se te revelen los diseños, que se te revele ahora el poder del reino, que entiendas que tienes que vivir en intimidad con Dios, que entiendas que tienes que vivir conectado con Dios, que entiendas que tienes que vivir con un corazón sano, tienes que permitirle al Espíritu de Dios que te limpie, tienes que permitirle al Espíritu de Dios que te purifique, que te levante, que te restaure. En el nombre de Jesús, haz una cita con Dios esta tarde, haz una cita con Dios ahora en la noche, haz una cita con el Espíritu Santo, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a hacer de ti
un tabernáculo poderoso en el cual vas a poder tener intimidad con tu Padre. Y en esa intimidad con tu Padre, el Padre te va a revelar sus diseños, te va a revelar sus propósitos, te va a revelar sus llamados. Nos vamos a seguir levantando, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir ensanchándonos, vamos a hablar face to face with God, vamos a hablar cara a cara con Dios, vamos a tener un encuentro en esta temporada de tabernáculo, porque tenemos que entender que nosotros somos el principal tabernáculo donde el Señor vino a ser morada, y tú tienes que saber que la presencia de Dios no está lejos, la presencia de Dios no está por allá lejísimos y tú no la encuentras. La presencia de Dios está dentro de ti, y el Padre quiere que tú converses con Él y que tengas la seguridad que Él está dentro de tu vida. No importa cuán pecador te sientas, no importa cuán sucio te sientas, Él está dentro de ti. Si tú has nacido de nuevo, y Él está dispuesto a tener una relación contigo. Te damos gracias a Dios en este momento. Te bendecimos. Declaramos tiempo de intimidad con Dios en esta temporada de tabernáculo. Y que en esa intimidad con Dios, cosas grandes va a seguir haciendo el Padre en tu vida. Y en este momento también todas las personas que quieran enviar su ofrenda de fiesta, pueden hacerlo en este momento en el link que está arriba. Y ahora mismo aquí estamos colocando una imagen para las donaciones. Ahí te está llegando una imagen. Puedes hacerlo por Cash App al 787-630-6028. El número de cel es 787-630-6028. Para los que están en Puerto Rico, ATH móvil 787-630-6028. Para los que están en Colombia, la cuenta de ahorros Bancolombia 093-657-243-74. Y también puedes donar desde cualquier parte del mundo en www.cddmiami.com. Ahí están todas las opciones para que tú puedas enviar la ofrenda de fiesta, o si tú quieres enviar tus diezmos, tus ofrendas normales, porque entendemos que la ofrenda de fiesta es una ofrenda diferente. Esto no lo hacemos porque nosotros queremos, es porque Dios nos lo enseña en su palabra como principio, y nosotros queremos que tú seas bendecido. Solo créele a esta palabra. Ahí están los datos, y le damos gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por su llamado. Gracias a Dios por su ministerio. En el nombre de Jesús, en esta mañana los bendecimos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Y el mensaje que le doy es: aproveche esta temporada para hacer de Dios un tabernáculo en su vida, para que usted pueda tener esa intimidad con Dios, tenga intimidad con Dios. En este momento, reactive su sacerdocio, reactive su tiempo de intimidad. Yo estoy seguro que en esta temporada bendiciones proféticas se van a seguir activando sobre su vida, sobre su llamado, sobre su familia, sobre su persona, sobre su ministerio, sobre todos los demás que van a ser bendecidos a través de su vida. Saludos y muchas bendiciones. Tú eres un bendecido.